Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo me presento, soy Rafael Domínguez. Como Javier hizo con un contexto, yo también, mi enfoque de lo que voy a hablar, que es los fundamentos para una teoría crítica de la cooperación internacional, analizando el aporte de Samir Amin, es un enfoque doble, desde la historia del pensamiento económico, que es como yo veo las cosas en la teoría del desarrollo, y desde la economía política internacional, que es como yo veo las cosas relacionadas, valga la redundancia, con relaciones internacionales. Y decía Javier que Samir Amin no tiene consideración dentro del mainstream de teoría de relaciones internacionales, peor para ellos, porque ellos en realidad no entienden el mundo como está. El mundo hay que entenderlo desde el lado de la banda de los cuatro, que son los que nos ha traído aquí. Arrighi yo creo que es el más sofisticado y elegante desde el punto de vista de la historia, Frank el más esquemático, Wallerstein el más, diría, weberiano, y Samir Amin el más marxista, en el sentido de que prácticamente toda su vida la montó como una continuidad del trabajo de Marx. Así que yo lo que les traigo es una parte de una investigación que he hecho para hablar de este autor un año después de su muerte. Entonces saldrán dos trabajos, este y el trabajo sobre su teoría del desarrollo desigual, que es una revisión de una obra que tiene de 150 capítulos en libros colectivos, 260 artículos de revistas, 53 libros. Hay 311 entradas en G-Store sobre Samir Amin. Es decir, yo he hecho una selección, pero lo más importante porque hay mucho autoplagio en su trabajo. Y entonces a veces cuando estamos aquí hablando, decía, tenemos como que refundar lo de la banda de los cuatro, pero hay que ponerle otro nombre porque somos más de cuatro. Entonces se me han ocurrido dos nombres que os propongo para... Uno es Los Siete Magníficos, que siguen siendo pocos. A mí me gusta mucho Rat Pack. Habéis visto la película, ¿no? Rat Pack. O sea, el grupo que tenía Frank Sinatra ahí en Las Vegas, la pandilla basura, en definitiva, ¿no? Entonces, ahí cabe mucha más gente. Eran 11 o 13, no recuerdo muy bien. Entonces, bueno, ahí lo dejo por si acaso. El objetivo que os propongo es fundamental, dado que aquí hay un máster trabajando sobre un intento de fundamentar esta cosa de la cooperación internacional desde hace años. Ha sido divertido porque las aproximaciones que yo he ido publicando, luego me he dado cuenta que en realidad ya Samir Amin lo había dicho hace un montón. Entonces, bueno, me quedo muy tranquilo, pero mi originalidad ha sido pequeña, ¿no? En realidad lo que he hecho ha sido contar lo mismo que él, pero con otras referencias. Es fundamental en el plano epistemológico, que me parece muy importante, dada la deriva absolutamente demencial del posmodernismo que ha habido en ciencias políticas, en relaciones internacionales, también en el plano metodológico y en el plano teórico, la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Como una política pública que forma parte de un régimen internacional a partir del pensamiento de Samir Amin sobre tres cosas: el desarrollo, que sería el objetivo de esa política, el régimen internacional de cooperación, que en realidad es de ayuda, porque la palabra cooperación no la usa el régimen es de ayuda, ¿vale? Donde se incluye una política en cada uno de los estados que se llama cooperación internacional, con una serie de agendas y actores, y luego la alternativa que él plantea, el de linking, ¿no? La desconexión, que hace referencia a lo que nosotros como grupo hemos estado intentando promover estos años, a mi juicio con poco éxito, porque la industria de la ayuda tiene unas dinámicas que son simplemente de seguidismo de la agenda del CAD. Entonces, lo que no sea seguidismo de esa agenda es, pues esto se queda fuera, ¿no? Que es una concepción genuina de la cooperación sur-sur, basada también en incorporar integraciones regionales, que no tiene nada que ver con el enfoque de cooperación sur-sur que hay en muchos países de América Latina, que está hegemonizado por la SEGIB, la Secretaría General Iberoamericana, como brazo tonto del CAD, ¿vale? Y que ahora parece que la CEPAL también compra, ¿no? Entonces, este es un poco el cuento. La hipótesis es una hipótesis muy dentro del mundillo, es que cualquiera que se relaciona con este régimen internacional de cooperación, su política y actores, aunque sea con un enfoque crítico, y me veo a mí mismo, ¿no? No solo por las camisas, sino que mañana traeré, sino como alguien que también se ha metido en esa vena crítica, queda aprisionado en un marco institucional que es inescapable. Es decir, tú puedes criticar eso, pero el sistema, como decía Giuseppe, ¿no?
es atrapante, o sea, porque necesita también, para legitimarse, tener críticos, ¿no? Y Samir Amin, si ves su biografía, fue eso, o sea, porque al final su montaje, el Foro del Tercer Mundo, se lo financió la cooperación sueca y la italiana, por cierto, ¿no? Entonces, algunas de sus consideraciones sobre el que voy a traer aquí después, sobre la relevancia que tiene Naciones Unidas, es porque él también estuvo 10 años dirigiendo el IDEP, que es un instituto parecido al ILPES latinoamericano, y eso era un instituto vinculado a la Comisión Económica para África, que es la hermana de la Comisión Económica para América Latina, que es una comisión regional de Naciones Unidas. De manera que parte de sus consideraciones, para ver el contexto, quiero que la entiendan, porque bueno, el trabajo que yo les he pasado tiene esta vena de historia del pensamiento económico, de reconstrucción histórica, que hay que tener en cuenta estos microfundamentos de las cosas, estas circunstancias, y la reconstrucción racional, ¿no? Entonces, a mí no fue una excepción a esta regla de ser, de alguna manera, atrapado por el sistema de cooperación, aunque su enfoque crítico le valió quedar marginado en los márgenes de la academia, donde yo creo que estaba bastante cómodo en esa postura, porque en realidad, o sea, era un tipo que podía haber sido mainstream, ¿de acuerdo?, pero decidió no ser. De hecho, él en los años 60 tiene una evaluación de su tesis doctoral en el año 70, que sale en la revista Economic Development and Cultural Change, que es la revista de la Universidad de Chicago en temas de desarrollo, y ahí un tipo dice, este es un economista de clase global. O sea, que podía haberse metido en este rollo de la economía del desarrollo, era una heterodoxia a tiempo parcial o medio pensionista, pero decidió romper, ¿no? Bueno, entonces los lineamientos de lo que voy a contar siguen un poquito, o siguen prácticamente el esquema de mi trabajo. Primero hablaré de la cooperación internacional, en realidad no para el desarrollo, lo pongo entre comillas porque es para otra cosa. Luego de la desconexión para la interconexión, me gusta este juego de palabras porque muchas veces se acusó a mí de hablar de la desconexión como una cosa que lleva a la autarquía. No, 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 es la desconexión del sistema capitalista para favorecer un tipo de relacionamiento en términos de inversiones, en términos de comercio, en términos de transferencia tecnológica internacional, pero entre países del sur con una lógica distinta a la lógica del valor de cambio, un poco lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Entonces, cooperación sur-sur, por tanto, y gobernanza multipolar de este cuento. Y finalmente unas conclusiones y lecciones que he querido establecer en términos muy de metodología, muy enfocado para profesores de maestrías o doctorados o especializaciones en cooperación, para ver si les decimos a nuestros estudiantes que no se vean atrapados por una retórica y por una jerga que te deja el cerebro vaciado, o sea, te convierte simplemente en un trabajador dentro de un sistema donde no sabes qué estás haciendo porque te crees parte del discurso. Ese discurso hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Hay que manejarlo con mucho cuidado. Entonces, en primer lugar, cooperación internacional para el desarrollo tiene como dos partes cronológicas. En los años 70 y 80, a mí plantea ya la idea de que la ayuda en realidad es para el subdesarrollo, o si queréis, para el desarrollo del subdesarrollo. Esos juegos de palabras que le copió a Frank en su momento y que le salieron bastante bien. A mí me habla de ayuda reversa, habla también de la autoayuda, que es un trabajo que ahora Mary Soch publicó en 2015, los donantes se ayudan a sí mismos. Pues lo han hecho desde el principio, esto es que era para eso. Y habla ya de agendas de dependencia, porque él en el año 72, siendo director del IDEF, de ese Instituto para el Desarrollo Económico y Planificación de África, se agarra a todos los teóricos de la dependencia latinoamericanos y se los lleva a Senegal y luego a Madagascar. Y entonces ahí hay un jaleo porque va Teotonio dos Santos, va Fernando Enrique Cardoso, o sea, van todos los marxistas y estructuralistas, excepto Sunker, fueron allí. Entonces él copió parte de la jerga porque era una jerga, y de hecho él publica su tesis doctoral que se había escrito en el año 57, la publica en el 71, porque en el 71 es el momento álgido de la literatura sobre dependencia latinoamericana. Y él dice, coño, si eso es lo que yo escribí en el 57, yo soy el original, lo voy a publicar. Lo que pasa es que en la publicación publica la tesis y ya incorpora cosas que han salido después, ¿no? Bueno, y luego, ya un poco para ver cómo funciona esto en los 90 y hasta la actualidad, la crítica que él hace de los actores
y de las nuevas agendas neoliberales transformistas, ¿no? Aquí estamos en Sam Gramsci, así que eso no les tengo que explicar nada de este tema, ¿no? Bueno, la ayuda para el subdesarrollo habla de la ayuda reversa y de las agendas de dependencia, esos en los 70 y 80. Si el desarrollo, según Samir Amin, es crecimiento económico acompañado por cambio estructural, que es la definición que dio en su momento Paul Baran en los años 50, Simon Kurnes en los años 60, si eso es así, la ayuda, que es el instrumento privilegiado de la cooperación como política pública, es para el subdesarrollo, no es para la transformación estructural, ¿vale? Es simplemente ayuda para mantener a los países en una situación de estabilización, de tranquilidad, y ahora vamos a ver las funciones, para que se mantenga en esa situación. Como habrán visto en la ponencia, hay una reunión que se basa en la pura cooptación de los jóvenes radicales, ¿no?, por parte del sistema de ayuda, de una señora que se llama Barbara Ward, que era, digamos, la asesora principal de gobiernos de centro-izquierda de la época, liberales canadienses, demócratas norteamericanos, laboristas ingleses, y esta señora, Barbara Ward, que además es una de las fundadoras de la Agenda de Desarrollo Sostenible, le dice a Mahbub ul Haq, que es el que se inventa el programa de desarrollo, el índice de desarrollo humano, búscame a los radicales que hay por ahí. Y entonces Amin, que en ese momento estaba ya dirigiendo el IDE, va a Nueva York a esa conferencia, ¿no? Bueno, en esa conferencia, ¿qué se debate? Se debate el informe Pearson, que es el primero de tantos informes que se encarga desde el Banco Mundial para una comisión de expertos independientes que en realidad es teledirigida por el Banco Mundial. Pearson, Leslie B. Pearson, había sido primer ministro de Canadá, premio Nobel de la Paz, y la gran paradoja es que este señor hace un informe para el Banco Mundial cuando el presidente del banco es el señor de la guerra, que es McNamara. Pero bueno, todo queda en casa, ¿no? Entonces, para presentar el informe reúnen a 140 agentes de todo el mundo, y ahí es donde a mí, digamos, destaca ya como crítico del sistema de cooperación. Él dice que la ayuda es para la estabilización y la ayuda como soborno. No lo dice con esta palabra, pero está claro, es Morgenthau 1962, ¿vale? Y después él habla ya de ayuda para maximizar la renta imperialista de los países del centro a costa de la periferia. Y es cuando él plantea que en realidad la transferencia neta de capital se da desde la periferia hacia el centro. Por tanto, está hablando del concepto de ayuda reversa, que es un concepto que surgió en América Latina con el plan de la Alianza para el Progreso, y uno de los primeros que habla de ella es Eduardo Galeano, no en Las Venas Abiertas, sino en un artículo que hace sobre la Alianza para el Progreso, y dice Amin ya en el año 71, ya copiándose el marketing de la época, esa ayuda para mantener la estructura de dependencia o para el desarrollo del subdesarrollo, ¿vale? Entonces, yo creo que los estudiantes deben saber que la ayuda del CAP es para eso y no ha cambiado en absoluto, ¿vale? Es lo que el Che Guevara llamaba la letrinocracia. Te enseñan a manejar proyectos de cómo se gestiona una letrina, no la industrialización. Y esa es la diferencia con China, punto. Nos la podemos creer o no, pero hay un enfoque muy diferente. Uno es transformación estructural, Justin Kifulin, y el otro, haga usted letrinas y gestiona la letrina. El Che Guevara, en la conferencia de Punta del Este, cuando se aprueba la Alianza por el Progreso, criticando la letrinocracia. A nosotros no nos enseñen a gestionar letrinas. Nosotros lo que queremos es el desarrollo de verdad, el desarrollo duro, el desarrollo de las infraestructuras, el desarrollo como industrialización. Bien, en el año 80 Amin vuelve a participar en la crítica del nuevo informe de la Comisión de Expertos Independientes que surge a partir del fracaso del diálogo norte-sur, que es un intento de sacar de Naciones Unidas la negociación del nuevo orden económico internacional para llevarlo a vía muerta mientras iba ganando tiempo y joder a los países de América Latina y de África con la crisis inducida de la deuda. Bien, entonces ahí ya habla de que es la ayuda para mantener la interdependencia desigual, porque la ideología del informe Brand es la interdependencia. Pero Amin dice, no, la interdependencia es desigual. Luego Previs dirá, unos son más interdependientes que otros, ¿no? Año 88. Bueno, vamos a los 90, siglo XXI. En los 90 y hasta el siglo XXI, hasta prácticamente su muerte, Samir Amin va a hacer la crítica de los actores multilaterales financieros,
las tres hermanas, ¿no? Fondo Monetario, Banco Mundial, OMC, y no financieros, la Comisión Europea, así como las ONGs, y lo único que hace es el análisis de objetivos reales, no de los objetivos ideológicos, de la falsa representación de la realidad para defender el statu quo que tienen estas organizaciones que forman parte de la industria de la ayuda. Es decir, el conjunto de intermediarios que se dedican a proveer ayuda entre los donantes, entre comillas, y los receptores, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué dice del FMI? Bueno, él dice que el FMI tiene tres objetivos, ¿no? Uno, gestionar la deuda por medio de ajustes estructurales para imponer en realidad ajustes coyunturales que obedecen a la lógica de corto plazo de la rentabilidad financiera del excedente de capital. Es decir, para resumirlo, el FMI te endosa un paquete de ajustes que consiste en devalúa tu moneda. Devalúa tu moneda es devalúa tus activos y luego liberaliza la cuenta de capital para que las multinacionales te los compren a precio de saldo. Y ya está. Y luego puedan sacar de eso la rentabilidad fuera del país. Eso te mete en una estructura, que es la que tienen todos los países de América Latina, de permanente déficit por cuenta corriente, que es el que tiene Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una cosa que se llama el botón nuclear. Y otro botón, que es el de darle a la máquina de fabricar dólares, como la llama el presidente francés, Valéry Giscard d'Estaing, el privilegio exorbitante. Ese es el privilegio exorbitante, ¿no? Entonces, segunda función del FMI es desmantelar la estructura productiva preexistente en algunos países que sí habían logrado industrializarse, que son los países del bloque soviético, cuando eso se desmonta y que les aplican la doctrina de Shock a partir de ese imbécil que tiene tanto predicamento en el mundo de la cooperación, que es Jeffrey Sachs, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿vale? Así hay un libro que le han sacado. Y en tercer lugar, asegurar el drenaje de capital, con esa liberalización de la cuenta de capitales, para financiar el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos, que está provocado por el servicio de extorsión mafiosa a los países. Es decir, lo que ellos dicen que es la defensa occidental frente a no se sabe qué amenazas. Cuando estaba la Unión Soviética era esa, pero luego es el terrorismo, el eje del mal, el vete a saber qué, ¿no? Y ahora China y Rusia. Las noticias falsas. O sea, los que han fabricado desde 1945 noticias falsas ahora están muy preocupados por eso. Bueno, ¿qué más cosas? El Banco Mundial. ¿Cuál es el objetivo? Apoyar la penetración en el tercer mundo de las multinacionales, que es lo del business friendly, ¿no? Las condicionalidades de reforma institucional para que las multinacionales puedan operar de manera irresponsable respecto a sus obligaciones fiscales y a los efectos o externalidades ambientales y sociales que tienen, ¿vale? Y también es importante porque el Banco Mundial tiene un objetivo ideológico, que es digamos, el Ministerio de Propaganda del G7, así lo llama Samir Amin, y recuerden que el Banco Mundial se llama Banco de las Ideas desde que su economista jefe, Joseph Stiglitz, puso en 1996 ese lema. Y cuidado, porque lo puso con la agenda del post-consenso de Washington, que requiere que el Estado cree mercado todo el rato. Es muy importante. ¿Y quién hizo además el documento teórico sobre eso? Douglas North, historiador económico de mi gremio, premio Nobel de Economía. Bueno, OMC, ¿cuál es su función real? No tiene nada que ver con el comercio, tiene que ver con los TRIM y con los TRIP. Los derechos, los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y las reglas, sobre inversión relacionadas con el comercio. Entonces, la OMC lo que hace es configurar sistemas productivos de las periferias de acuerdo a las necesidades de expansión comercial del norte. Esto se ha quedado un poco desactualizado porque en realidad ahora la OMC la dominan los países en desarrollo y Estados Unidos, como saben, está bloqueando la renovación de los jueces de los tribunales de resolución de diferencias, y entonces ahora estamos en el momento de que la OMC puede desaparecer y entonces se acabó la globalización neoliberal, porque la OMC pretendía este paquete OMC extra que son los TRIM y TRIP, que China nunca quiso aceptar, ¿no? Y luego la Comisión Europea, esto es muy interesante,
Sabine dice que es frenar el desarrollo de las excolonias europeas mediante esta llamada asociación. En la Comisión Europea todos son partnership, igual que Partners in Development fue el informe Pearson, ¿no? Entonces, con esos países de África, Caribe y Pacífico, y someterlas a una división del trabajo que asegura el intercambio desigual con apoyo de la ODE. Tú exporta plátanos y nosotros te mandamos centrales nucleares. Y para que te lo tengas bien, pues te suministramos a ODE de suavecito, ¿no? Voy a decir la palabra. Entonces, me gusta mucho, y aquí no, ya sabemos que el mundo de las ONGs está muy polarizado, es muy heterogéneo, entonces no todas las ONGs están aquí, no tu ONG, no su ONG, sino las ONGs que entran en la maquinaria de la industria de la ayuda, ¿vale? Siempre tenemos este debate y además aquí hay gente que trabaja y trabaja en ONGs, ¿no? Pero a mí critica duramente a estos agentes del colonialismo posmoderno que sustituyen la misión civilizadora de los misioneros que iban en el siglo XIX a convertir a los salvajes por proyectos de desarrollo que ahora es usted, para desarrollarse, debe luchar contra la pobreza. Ese es el modelo. Según a mí, son actores paradigmáticos de la filosofía posmoderna. Él tiene un libro que me encanta, los dos libros que más me gustan en realidad no son de economía, es el del eurocentrismo, que es fascinante, y el de espectros del capitalismo, es muy bueno, que es el que habla de las ONGs y se mete con la filosofía posmoderna. Dicen que operan solo dentro de los límites del sistema neoliberal y que son portadores de una idea de democracia de baja intensidad, es decir, sustituyen la democracia como digamos, proceso de transformación social, donde la mayoría pues, decide cambiar la realidad, por los proyectos participativos. Es una técnica, como sabéis, para montar ahí unos grupos de discusión, luego el árbol de problemas y luego toda esa pendejada, que es lo que hacían muchas ONGs, ¿no? Y siguen haciendo. Entonces, eso deja intacto las raíces de los problemas que se supone tienen que resolver. Es más, él dice que ellos contribuyen a suavizar esos problemas para que se puedan cronificar de alguna manera y no generen tantas disfunciones. Son elementos fácilmente manipulables a partir de la fragmentación de las demandas por cuestiones transversales, género, medio ambiente, derechos humanos, o por desigualdades horizontales, género, edad, etnia, identidad sexual, LGTBI, y Z y todo lo que quieras, ¿no? Entonces, ese es su planteamiento. Él dice que parten de la creencia, o sea, que incurren en el problema que nosotros en economía, nosotros vamos, los que criticamos la economía de la corriente principal, llamamos el problema del individualismo metodológico, ¿no? Dice, las ONGs parten de la creencia de que los individuos pueden cambiar el mundo con el simple milagro de sus comportamientos inmediatos. Esto ahora traducido tiene que ver mucho también con los que creen que con una jodida app del teléfono vas a cambiar la realidad. Los utópicos de la tecnología, ¿no? Esta idea de que no, con estas apps recojo todo el plástico del mundo. No, el plástico es producto del petróleo, es un subproducto del petróleo y por tanto tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con monopolios, tiene que ver con mil historias. Por tanto, las ONG estarían contaminadas por el virus liberal, que es el título de uno de sus libros mejores, así, el virus liberal, el virus liberal posmoderno, que es un pensamiento débil que solo propone medidas correctivas o paliativas, diría yo, ¿no? Que es este tema de la reducción de la pobreza, que es algo que es increíble que permea tanto la agenda que China lo ha comprado, porque dice, reducción de la pobreza, yo saco pecho, 850 millones fuera de las estadísticas, soy el campeón de la agenda del cambio, pero con mis políticas, claro, ¿vale? Pero el desarrollo no es reducción de la pobreza. El desarrollo es una cosa por la cual deja de haber pobres, que es distinto, ¿vale? Entonces, eso nos lleva a la crítica de la agenda de objetivos y de la agenda de eficacia. Él tiene un trabajo de 2006 sobre la agenda de objetivos de desarrollo del milenio que debería ser de lectura obligatoria para los estudiantes porque son 5 páginas, que son aversos a leer más de tweets y cosas del WhatsApp. Entonces, en esa agenda no se atiende a las causas profundas. La pobreza, dice Amin, es el resultado de la polarización a escala mundial debido a la expansión del capitalismo que tiene esa lógica ontológica de producir cosas
de acuerdo al valor de cambio, no al valor de uso. Es decir, es producir para el intercambio con una función de ganar dinero. Es lo que dijo Marx, acumular, acumular, Moisés y los profetas, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, ¿y eso cómo se hace? No se hace en un garaje porque es súper chévere ahí en California, no, se hace robando a otros. Es acumulación por expropiación. Así se montó la acumulación de capital en el mundo. Hay 4 o 5 tipos que efectivamente fueron geniales y crearon tecnologías y todo eso, pero muchas de las tecnologías primero se las robaron a otros. No se os olvide. Y eso Arrighi lo cuenta, ¿no? Porque lo que han hecho es, los holandeses les quitan la tecnología de esto a los otros, importan trabajadores, o más bien contrabandean trabajadores especializados, etcétera, etcétera, ¿no? Las políticas mercantilistas siempre estuvieron en contra de sacar mano de obra de los países, no por el tema poblacionista, sino porque con eso se iba tecnología incorporada, que era un monopolio que tenían esos países, ¿no? Bueno, en la crítica de la agenda de la eficacia me gusta mucho también porque es otro trabajo fundamental. Ustedes, si les explican en el máster lo de la Declaración de París, lean esto y verán la supermamada que es la Declaración de París, ¿no? Entonces, la eficacia de la ayuda, que sigue por ahí, porque sigue la agenda. La agenda es unos países, cada vez son menos, que subvencionan a unas ONGs para que vayan a unos high-level meetings a decir que la ayuda tiene que ser transparente y hecha de una forma especial, ¿no? Ahora acaban de reunirse la coordinadora de ONGs de América Latina en París. Se han llevado a la OCDE para tenerlos ahí pastoreados y para poder hacer lo de siempre, que es injerencia en asuntos internos en los países que no quieren firmar ni la Declaración de París, ni ACRA, ni Busan, ni ninguna de esas idioteces, ¿no? Que son China e India, básicamente, y algunos otros más. Entonces, la Declaración de París dice a mí, con sus condicionalidades políticas, que es la defensa de los derechos humanos, pero solo de la primera generación, claro, la otra ya sabemos que tocaba en el cielo y todo eso. La democracia siempre solo electoral y pluripartidista, o la buena gobernanza, que es las reformas de segunda generación o institucionales del Banco Mundial, las reformas institucionales del postconsenso de Washington. Él nos dice, eso es un retroceso, y eso me gusta mucho porque la perspectiva histórica importa, respecto a las décadas de desarrollo de Naciones Unidas, sobre todo la primera, la segunda, incluso la tercera, que respetaban las vías propias de los países al desarrollo, los sistemas políticos. Eso se cuestionaba, y no se cuestionaban las políticas económicas, porque siempre que siguieran ese objetivo eran válidas. Esto no, esto te impone una camisa de fuerza, un lecho de propuesto, ¿no? Donde te atan a esta cuestión de lo que es la buena gobernanza, que ya sabemos lo que es. El mercado es más eficiente que el Estado. Bueno, segundo asunto, desconexión para la interconexión, periferia, cooperación sur-sur y gobernanza multipolar. Hay dos partes, la cooperación sur-sur y las integraciones regionales, eso va en paquete, y luego la gobernanza multipolar desde Naciones Unidas. En Samir Amin hay una oda a Naciones Unidas como multilateralismo contrahegemónico. Él en sus memorias dice que Naciones Unidas está, digamos, infiltrado por agentes del Departamento de Estado de Estados Unidos y de otros países que trabajan para Estados Unidos para intentar desmontar eso en Naciones Unidas, y cuenta unas anécdotas bastante divertidas de él y su mujer, como le detuvieron por la calle, etc. En fin, les recomiendo que lean mucho esa biografía intelectual porque es fascinante, pero él reivindica el espíritu inicial de la Carta de San Francisco y de Naciones Unidas. Bueno, en cooperación sur-sur e integraciones regionales, por fin encontré lo que llevaba diciendo hace 3 o 4 años, ya lo había dicho Samir Amin, ¿no? La cooperación sur-sur genuina es un proyecto de desarrollo para la liberación que se basa en la desconexión de la división internacional del trabajo, entre el centro y la periferia. Simplemente es una estrategia colectiva de autosuficiencia para apoyar un desarrollo nacional autosuficiente que él encuentra formulado por primera vez en unos textos de Mao de 1945, en donde Mao dice: no debemos renunciar a la ayuda exterior, pero no debemos ser dependientes de ella. Debemos basarnos en nuestros propios esfuerzos, los del pueblo y el ejército de liberación popular, ¿vale? Es el que llevó a la República Popular China. La interconexión de la periferia es a partir de integraciones regionales
basadas en acuerdos de comercio, en acuerdos de pagos y en transferencia tecnológica. Él habla de crear, primero, en África hay dos agrupamientos regionales en los 60, que es el grupo Casablanca, anti-hegemónico, y el grupo de Monrovia, que era, bueno, vamos a llevarnos bien con los antiguos colonizadores, ¿no? El grupo de Casablanca eran algunos países con orientación socialista y él dice, a partir de estos podemos empezar, aunque luego lo abre a otros países, ¿no? Y él propone en el año 79, se lo vamos a mandar a nuestros amigos del grupo, a ver si se lo leen, una carta de cooperación económica entre países del tercer mundo basada en la cooperación mutua, atención al dato, igual que la ayuda mutua del Comecon, que había en el bloque soviético, ¿vale? Que esa es la terminología, para reemplazar las relaciones norte-sur por relaciones sur-sur a partir del espíritu de Bandung, que es no injerencia en asuntos internos, defensa de la soberanía nacional, espíritu de beneficio mutuo y todo eso, ¿no? Y en la Carta de San Francisco, que no es nada más que eso, o sea, el espíritu de Bandung es la traslación de la Carta de San Francisco al grupo de los países que van a formar el futuro bloque del movimiento de no alineados y luego el G77. La Carta tiene unos lineamientos, él propone los siguientes: un comercio directo sin intermediarios entre países en desarrollo, la creación de un sistema generalizado de preferencias entre países en desarrollo, un sistema internacional de pagos también entre países en desarrollo del tercer mundo. Él nunca usa, la terminología de desarrollo, ¿no? Sino de países del tercer mundo, de la periferia. Habla de asociaciones de productores para fijar precios de exportaciones y creación de un fondo de compensación, que sería el futuro Banco del Sur. Eso ya estaba en Bandung, ¿vale? Es uno de los 5 cosas que se aprueban. La transferencia tecnológica entre países del tercer mundo y trato preferencial para las empresas transnacionales del tercer mundo en esos países, y básicamente se está refiriendo a las empresas petroleras que salen de algunos países, que son empresas estatales que luego van a llegar a acuerdos internacionales, y luego impuestos finalistas sobre todas las exportaciones del tercer mundo a los países desarrollados, para crear ese fondo de desarrollo operado por una organización internacional propia de esos países, sobre la base de una representación igualitaria de los miembros. No tanto PIB tengo, tanto aporto, tanto, sino igualitaria, que es un poco el modelo del Banco de Desarrollo de los BRICS, donde cada uno de los miembros tiene el mismo porcentaje, independientemente de que unos pongan más u otros, ¿no? Al hablar de la cooperación sur-sur genuina, Amin en ese artículo del 70, 80, dos artículos, uno del 79 y otro del 80, ya pone sobre aviso del peligro de cooptación de la cooperación sur-sur por los donantes del CAR a través del sistema de Naciones Unidas, en ese caso del control que tenían sobre el PNUD, y eso es esta pavada, perdónenme porque es que me enferma, y he escrito un artículo, el más largo de mi vida, que está en ese libro, contra el Plan de Acción de Buenos Aires, que es una cosa puramente retórica, y como ya dije en ese artículo, el resultado del PAVA más 40 ha sido la nada. Los fondos de la nada. Una discusión sobre quién era el representante original de Venezuela, lo cual viola el principio de Bandung de que tú no puedes hacer interferencia en asuntos internos, y menos en una conferencia de cooperación sur-sur, donde ese principio debería haber sido respetado. Menos mal que China dijo, no, aquí el representante es Maduro, a la mierda. Guaidó no existe, o sea, en realidad Guaidó es un payaso, ¿no? Bueno, sigamos. También, y esta frase me encanta, previene de esta cooperación técnica vinculada a los donantes a través de la cooperación triangular, que a mí dice, es seguir haciendo lo mismo pero con el dinero de otros. Ahí entran los tontos útiles de América Latina con la SEGIP, ¿vale? Que dicen, no, nosotros ahora vamos de donantes con Alemania. No, idiota, estás reduciendo el coste de lo que hace Alemania poniendo tú ahí tu dinero y tus... Sí, si quieres te paso el artículo. Haciendo lo mismo pero con el dinero de otros. Querido Bruno. Bueno, entonces, usar el superávit... No, si esto está grabado, lo voy a escuchar. Usar el superávit de la OPE. Que la descentralizada. Claro, bueno, vamos a dejar. Forma de cooperación. Es que hay un debate con nuestros amigos que de verdad, como lo leen,
Entonces aman a la cooperación triangular, la descentralizada, como Sí, yo las también. formas para el progreso. Por otro motivo. Sí. Bueno, entonces él habla ya en el 80 de usar el superávit de la OPEP para industrializar, apoyando el desarrollo autocentrado. Esto es el Banco de Desarrollo de los Países del Tercer Mundo, que surgió en el año 75 como proyecto y no se va a llevar a cabo hasta la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que es donde China retoma toda esta tradición de cooperación sur-sur genuina. Y esto es la parte, digamos, que me gusta más original. Él hace una propuesta de regionalización policéntrica a través de una consultoría que le encarga el Uno Wider, que dirige además Osvaldo Sunkel, o sea, es una cosa absolutamente fascinante este trabajo, una propuesta para contrarrestar el poder de lo que él ya identifica como los 5 monopolios de la triada, el imperialismo colectivo, cuando se produce la crisis de señalamiento de la hegemonía de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, a través de sus empresas, la trilateral, organizan este tinglado del G7, y eso es el imperialismo colectivo de la triada, ¿no? Que es Estados Unidos, los países europeos que pintan algo, y Japón, ¿no? Entonces él dice que se podría, a través de esta regionalización policéntrica, plantear un proyecto humanista de globalización alternativa, que es por donde vamos con el tema de China. Porque en realidad es un pro-chino desde los años 50, total, o sea, clavado. Y de hecho se dejó querer cada vez más al final de su vida. Eso está en el otro trabajo que ya está a punto de salir y que les pasaré. Finalmente, él habla ya en el 2013 de una cooperación sur-sur liderada por China, cuidado, y lo reseña muy bien, que a diferencia de Estados Unidos no tiene un proyecto de control militar del planeta, porque lo dijimos esta mañana, el enfoque de China de relacionamiento es comercio, no es conquista, no es te obligo a devaluar tu moneda para comprar tus cosas baratas, es el enfoque de Estados Unidos. Esa es la gran diferencia y de eso discutiremos mañana. Un nuevo frente del sur, Bandung II, integrado por el movimiento de países no alineados, el G77 más China, y coordinado, en ese momento cuando él está escribiendo todavía había esperanzas de que esta cosa inexistente hiciera algo, el CELAC o la Unión Africana. Y esta cooperación debe tener una agenda de desarrollo verdaderamente sostenible, y eso es fuera de la lógica de la acumulación sin fin del capitalismo, de su ontología del valor de cambio y de su mitología, cuidado, que de esto también hablé esta mañana, de su mitología de la convergencia. Amin ya en el año 70 dice, la convergencia no se puede dar, es una mitología. Igual que Celso Furtado, por cierto, que habló exactamente de eso en las mismas fechas, incluso un poco antes. El proyecto del 13 Plan Quinquenal tiene una misión y una visión. La visión es que para los dos centenarios, los dos centenarios, que es el 2021, el centenario de la creación del Partido Comunista Chino, y 2049, el centenario de creación, China sea una sociedad modestamente acomodada. Eso no es la convergencia. Modestamente acomodada es, bueno, tenemos un nivel de vida decente, pero no tenemos el nivel de vida de Estados Unidos. A eso me refería esta mañana. La convergencia tiene que ser al revés. Son los países que se aprovechan de los bienes públicos globales y que restan espacio en los bienes públicos globales a otros para desarrollarse, los que tienen que bajar. El problema no es China. El problema es Estados Unidos. Son las emisiones per cápita de Estados Unidos. Porque China tiene más emisiones totales, pero las emisiones per cápita son mucho más bajas. Y además tiene, y de esto tengo 1.000.000 de datos, ya está en pleno proceso de transición energética. ¿Vale? Tiene más ¿cómo es? Capacidad de generación solar instalada que los tres seguidores juntos, que son Estados Unidos, India y Alemania. 700 y pico megavatios. ¿Vale? La gente dice, qué contaminación hay en China. Claro, está en la curva U invertida de contaminación de curva, pero está bajando. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el proyecto? El proyecto de Samir Amin, que también me parece sumamente original, es el ecosocialismo. Y dice, año 2009, otro estilo de consumo y de vida. Toma Agenda 2030, o sea, que es lo que está diciendo, ¿no? ¿Vale? Diferente del que hace, y esto me encanta para los países de América Latina, donde hay una clase media, que me reservo hablar de ella, ¿no? Pero queda bastante claro aquí. Diferente del que hace aparentemente feliz a los pueblos de los países opulentos,
y del que se da en el imaginario de sus víctimas. El consumo caricaturesco del que hablaba nuestro amigo Feinsilver, ¿no? Donde intentan imitar pues, el modelo de vida de los ricos de Estados Unidos, que son aparentemente felices. Luego tienen problemas con las drogas, como nosotros. Bueno, entonces, el otro asunto es la gobernanza multipolar, y con eso voy terminando. Él plantea reconstruir Naciones Unidas con un multilateralismo contrahegemónico, o como multilateralismo contrahegemónico, a partir de una reivindicación del respeto de la soberanía nacional. Por tanto, él critica duramente el derecho de interferencia humanitaria, que está vinculado a las ONGs, ese modelo de finales de los 90, donde tú puedes ir a bombardear Kosovo porque se portan mal y violan los derechos humanos, ¿no? Bueno. Habla de un sistema tributario mundial para la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Esto me parece súper moderno, porque esto está hablando de los años 80 ya. Habla de la regulación de la globalización neoliberal, ampliando la Corte Internacional de Justicia, creando cortes especializadas de acuerdo a los distintos derechos de las 3 generaciones de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, derecho al desarrollo, y de una corte empresarial para supervisar los desmanes de las multinacionales, que es coherente con su propuesta de recuperar el viejo proyecto de la UNCTAD de código de conducta sobre las multinacionales. Era un código que iba a ser una convención y quedó vaciado de contenido para convertirse en esa cosa llamada responsabilidad social empresarial, que es: la cerveza es gratis, tú te autorregulas. El resultado es que te emborrachas. Pues si la responsabilidad de la empresa es que tú te regulas, el resultado es destrozo todo lo que se mueve y encima no pago impuestos, ¿vale? Una reforma del FMI con un sistema estable de tipos de cambio entre divisas manejadas por fondos regionales, que es un poco lo que empezamos a ver con la iniciativa Chiang Mai, con el acuerdo de contingencia de reservas de los BRICS, etcétera, etcétera, y la automaticidad de la ayuda al desarrollo a partir de la reforma del Banco Mundial, de acuerdo al proyecto original de Keynes para el FMI, porque en realidad Keynes, cuando fue a las negociaciones de Bretton Woods, como Reino Unido tenía déficit crónico ya de su balanza por cuenta corrientes, fue de país subdesarrollado. Entonces dijo: no, hombre, esto debería ser una cosa fair play, los países con superávit deben ayudarnos mediante una transferencia automática sin condicionalidades, a partir de un fondo además muy grande, calculado sobre 1/6 del valor de las exportaciones mundiales. Y entonces Estados Unidos le dijo: no, vamos a hacer lo que tú hiciste cuando manejabas el patrón oro y tenías superávit, que es joder a todos los demás países, obligándoles a los ajustes automáticos. Bueno, en fin, la sustitución de la OMC por una organización de comercio multirregional que recupere, aunque a mí no lo dices clarísimo, el espíritu de la conferencia, de la Carta de La Habana, que es el intento de arreglar el desastre de Bretton Woods a partir de la tercera pata, que no salió porque el Congreso de Estados Unidos decidió que ya se había hecho librecambista. La Carta de La Habana, que yo la he analizado en ese trabajo y es fundamental que ustedes comprendan eso, es una agenda de conexión de verdad, de comercio para desarrollo, basado en políticas proteccionistas, de protección de las industrias nacientes, graduales, de creación de fondos para la estabilización de precios de materias primas y todo eso. Y cuando eso se firmó en La Habana y fue a ratificarse al Congreso de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos dijo: no, esto favorece a los países en desarrollo, nosotros libre cambio. O sea, hace 2 días habían aplicado el arancel Hawley-Smith, que es el paradigma, ¿no?, del proteccionismo y del nacionalismo económico, y como siempre, lo que a ti te ha ido bien, luego le dices a los demás que no es bueno. Lo bueno es el libre cambio, porque ahora hay una reivindicación histórica, y esto no sale en el libro de Abril, lo deben leer ustedes, American Affairs, que es el anti-Foreign Affairs, una especie de revista loca que hay en Estados Unidos con extrema izquierda y economistas pro-Trump, todos publicando juntos, ¿no? Y entonces esto dice: no, o si usted mira la historia, el desarrollo se ha hecho a través de políticas nacionalistas. Lo hizo Inglaterra cuando prohibió la importación de calicós de la India, lo hicieron Alemania, Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial, Japón, Corea del Sur y ahora China. Y entonces lo que dicen es: Estados Unidos tiene que volver a aplicar políticas nacionalistas para recuperarse del proceso de transición hegemónica, ¿no? Bueno, y finalmente la restauración, como les decía, de las funciones de la UNCTAD, recuperando ese proyecto de código de conducta para empresas
multinacionales. Él propone para los temas de deuda una comisión de auditoría vinculada a Naciones Unidas con un sistema de calificación de deudas, o de clasificación mejor, distinguiendo entre deudas ilegítimas, las odiosas o dudosas, que serían todas las del Banco Mundial y de los bancos regionales de desarrollo, y las legítimas y aceptables, que serían pues las que los países negocian libremente sin condicionalidades, ¿no? Un cuestionamiento, cuidado, de la gestión del servicio de la deuda por medio de condicionalidades, incluyendo esa iniciativa HIP de países pobres altamente endeudados, que lleva a una reducción de la deuda multilateral y les convierte prácticamente en un protectorado. Y esto además es impresionante porque acaba de salir en el último número de la revista de Economía Política Internacional, es una evaluación de este proyecto, ¿no? Luego, la gestión de la ayuda a través del Foro de Cooperación de Naciones Unidas, no a través del CAR, ¿vale? Foro de Cooperación de Naciones Unidas, que es una iniciativa que se creó en 2005, recuperando el principio de cooperación auténtica de Naciones Unidas, y exclusión de los préstamos concesionales en la definición de ayuda oficial al desarrollo. Y me anticipo a mañana. Esa es una ayuda que dan países desarrollados. Por tanto, debiera ser más bien donación. Los países en desarrollo se dan ayudas entre ellos, pueden ser préstamos porque para eso son en desarrollo, ¿vale? Y luego una ayuda genuina para el desarrollo alternativo basado no en la letrinocracia, no en los proyectitos de alfabetización, salud y buena gobernanza o fortalecimiento institucional de las ONGs, sino para fortalecer lo que hace el desarrollo, que a nivel del análisis histórico es el Estado, esa cosa que es como un estadio superior de la civilización, ¿no? El Estado desarrollista. Bueno, termino con conclusiones y lecciones. Primera, la conclusión es que el aporte de Amin es esencial para la fundamentación de una teoría crítica de la cooperación internacional, y lo es en el plano epistemológico. La teoría del conocimiento que hay detrás es la realidad, existe. No me jodas con tanto análisis del discurso, que está muy bien, pero para eso ya tenemos lo de siempre, que es el análisis. ¿Quién dijo esta mañana que la ideología para Marx era la realidad? Pues eso, exactamente. Es el principio de la sospecha epistemológica de Marx, Freud y Nietzsche aplicado a la realidad es mucho mejor que las pendejadas del pensamiento postmoderno, ¿no? En el plano metodológico también, porque el método es histórico, la historia es teoría, y de la coherencia teórica interna, y eso para una renovación transformadora, a ver si alguien nos hace caso, de las agendas de investigación, que es lo que yo llevo pidiendo desde hace unos años. Pero haces un número monográfico de una revista y todos los que les dices que hagas cooperación con perspectiva crítica te hacen crítica del discurso, lo cual me pone muy nervioso, que además de eso hay la realidad, ¿vale? Entonces, las 7 lecciones son las siguientes. 1. El régimen internacional de la ayuda y su política pública de cooperación no se pueden estudiar con un enfoque de nacionalismo metodológico, sino recurriendo a este sistema mundial como unidad central de análisis, ¿vale? 2. Tenemos que tomar en cuenta los intereses, los marcos interpretativos, teórico-conceptuales y las trayectorias históricas de los países de la periferia, y tenemos que aplicar perspectivismo nietzscheano. Tenemos que ver esto de la cooperación no desde el centro, sino desde los países de la periferia, como hace el pensamiento feminista, que siempre planteó el tema del perspectivismo, ver las cosas desde el lado de las mujeres y no desde el lado de los hombres, rechazando esas teleologías eurocéntricas, la estabilidad hegemónica, la teoría del fin de la historia y las visiones totalitarias, como esta del tipo fin de la historia, que asumen que no hay más alternativas que el capitalismo con o sin rostro humano, que es con o sin cooperación, porque la cooperación es el neoliberalismo de rostro humano. Por lo tanto, tenemos que liberarnos de un modo de pensar, como dice Amin, que interioriza la dependencia. Y esto es poner a la cooperación en su sitio, ¿vale? Que es lo que yo he intentado siguiendo hasta aquí. Tercero, concebir el desarrollo en el marco de una teoría de economía política internacional en clave histórica, dialéctica y de poder centro-periferia, que es la arena en la que se generan el desarrollo y la interdependencia de carácter desigual a ambos. Desarrollo desigual, interdependencia desigual. Eso hay que hacerlo tomando en cuenta relaciones previas de poder que arrancan desde el momento mismo del nacimiento del capitalismo histórico. Amin en un trabajo lo llama el sistema 1492.
¿vale? Entonces, y eso exige aplicar la equivalencia que él hace entre polarización, imperialismo y globalización al final de su trabajo, ya que el sistema, como él dice, es imperialista por naturaleza desde el principio. Y para hacer esto tenemos, y esto es, mejor dicho, para contrarrestar ese enfoque positivista, presentista y tecnocrático de resolución de problemas que asumen la mayor parte de los actores académicos, haciendo seguidismo de los operadores oficiales y privados de la industria de la ayuda. Tenemos que escaparnos de esa jaulita de hierro, ¿eh? Muy bien, el CAF saca su última idiotez, la podemos comentar, pero no debemos creérnosla así. Ahí sí que tenemos que aplicar análisis crítico del discurso, pero no solo sobre el texto, sino viendo a ver qué pasa en la realidad. 4. Para comprender la cooperación internacional y la funcionalidad y direccionalidad de la ayuda al desarrollo, es necesario tener un conocimiento preciso. Esto lo quiero recalcar para los de relaciones internacionales, es una pelea que tengo perdida, pero lo quiero recalcar. Un conocimiento preciso de los mecanismos del sistema internacional de pagos y por tanto del sistema monetario y financiero internacionales, así como el funcionamiento de la macroeconomía internacional y su concepto medular, que se llama balanza de pagos. O sea, si tú no entiendes una balanza de pagos, no sabes nada de cooperación. Lo siento. Estaba la semana pasada en una universidad que estaban haciendo el enésimo rectificación del plan de estudios. Teoría de las relaciones internacionales 1, 2, 3, 4, 5, geoestrategia. ¿Dónde está economía internacional no descriptiva? O sea, ¿cómo coño funciona la balanza de pagos? O sea, la diferencia, balanza comercial, balanza de capitales, balanza de servicios, eso. Y cómo funcionan los regímenes internacionales de comercio, de inversión, de financiación y monetario. Sin eso no se entiende la cooperación, porque la cooperación es uno de esos regímenes, pero está dentro de esa estructura, de esa malla, que es el sistema internacional, ¿no? Si no recuerdo mal. 5. Los enfoques críticos, ya lo he dicho, de la cooperación internacional no se pueden reducir al análisis crítico del discurso. Eso es muy bonito a nivel de paja mental, lo siento mucho. Da mucho gusto, pero solo te da gusto a ti, al resto es como, a mí que me interesa, ¿no? Entonces, se necesitan las herramientas de lo que Schumpeter llamó el análisis económico, que son 3. Estadística, historia y teoría. Y por cierto, Schumpeter dijo, la más importante es la historia. Su historia del análisis económico, 1954, ¿vale? Entonces, se necesita eso y se necesita la epistemología marxista de la sospecha sobre la ideología para comprender la realidad. El valle de lágrimas. Marx Engels, la ideología alemana. Nosotros no vamos a analizar lo que está en el cielo, como el partido político teórico, los jóvenes hegelianos de izquierda, ¿vale? Que analizaban solo la religión. Vamos a analizar el valle de lágrimas, o sea, la realidad, la pobreza, ¿no? La lucha contra la pobreza, que es más bien contra la riqueza. Por tanto, tenemos que comprender la realidad, que está estructurada, por tanto es penetrable estadísticamente en instituciones que son simplemente reglas impuestas de relaciones de poder entre estados. Y ya sí, lo último, necesitamos otra cooperación para otro desarrollo. Una cooperación que sea coherente con una agenda de desarrollo sostenible, fuerte, límites planetarios, limitarianismo. La agenda no es de lucha contra la pobreza, es de lucha contra la riqueza o, si queréis, ponerle límites por arriba a la riqueza. Y una globalización que Samir Amin llamaba negociada. Los chinos es sin hegemonía, una gobernanza multipolar, ¿vale? Que permita autonomía, pues eso, el respeto de los sistemas civilizatorios, culturales, lo que hablábamos esta mañana, de los distintos países y los estados del sur, y que sea acorde, y esto cierro porque es su tributo y quiero dejarlo aquí, al objetivo aspiracional, como todos en cooperación, acuérdense, todos los objetivos son aspiracionales, no es un objetivo que se va a conseguir sí o sí, sino es un camino, es una utopía al que tenemos que aproximarnos, del progreso económico y social de todos los pueblos, que está en la Carta Fundacional de Naciones Unidas y pasó al espíritu de Bandung. Gracias.